A ver. Bueno, vamos a empezar con esto de hidrodinámica. Estos son todos fluidos que se empiezan, o sea, ahora vamos a trabajar con fluidos que se mueven. Entonces se van a mover a través de un caño, o sea, donde van a fluir, o sea, se van a mover de una punta a la otra. Y una de las cosas que se le calcula a los fluidos acá es lo que se llama el caudal. El caudal es la cantidad de líquido que se mueve, o sea, el volumen de líquido que se mueve en una cantidad de tiempo. Entonces, una de las formas de medirlo es en metro cúbico sobre segundo, o te está diciendo el volumen de lo que se te está moviendo en una unidad de tiempo. Y para poder calcular el caudal, lo que vamos a hacer es multiplicar la velocidad que tiene ese fluido por el área donde se está moviendo, o sea, el área del caño, o sea, el área circular de ese caño. Entonces esto es velocidad y esta va a ser el área. Una de las cosas que van a ocurrir acá es que el caudal siempre va a ser el mismo. O sea, lo mismo que veíamos el otro día de las energías, que la energía al inicio y al final era igual. Bueno, eso mismo va a pasar con el caudal. O sea, pase lo que pase en ese caño, salvo que se abra, se pinche y empiece a salir agua por algún lado, pero si se me achica, o sea, el área, la superficie de ese caño, o al revés, es un caño que viene así finito y se me ensancha, en cualquiera de las dos oportunidades que pasen, lo que va a ocurrir es que el caudal inicial siempre va a ser igual al caudal final. Porque toda la misma cantidad de agua que está entrando es la misma que va a tener que salir. Lo que va a ocurrir es que va a salir, o sea, depende cómo sea esa área, más rápido o más lento, tratando de mantener ese mismo caudal siempre. Y Entonces, sí. en los ejercicios de autoevaluación había uno, decía de una arteria, Sí. que era más ancha y se iba achicando. Sí, sí, sí. Sí, hay un, o sea, y en la guía también hay uno de las arterias también, de la aorta, que o sea, se achica en las arteriolas y entonces, o sea, cuando vos la achiques o al revés lo agrandes, de cualquiera de las dos formas, siempre el caudal inicial es igual al final. Entonces, como el caudal se mide como velocidad por área, nosotros podemos decir que la velocidad inicial por el área inicial van a ser igual a la velocidad final por el área final. Entonces de ahí yo puedo despejarme, por ahí me dieron los datos del inicio y me dan el área final y quiero saber con qué velocidad va a salir. Una de las cosas que sí va a pasar es que si yo achico el área, o sea, si yo tengo este caño con una sección y se me empieza a achicar esa sección, el área, al disminuir el área, lo que va a hacer este fluido es aumentar su velocidad. O sea, cuando achica el área, siempre ocurre que cuando se achica el área, en estos fluidos que son fluidos ideales, va a aumentar la velocidad. Después otras veces nos pasa que, por ejemplo, se nos ramifica, o sea, nos dan un caño y ese caño se me separa en diferentes cañitos que pueden tener por ahí la misma sección o no. A veces tienen la misma, se separan diferentes caños que por ahí hasta tienen la misma sección que el inicial, pero los separan muchos caños. Entonces en estos, lo que nos va a ocurrir es que este caudal inicial va a ser igual a la suma de todos estos caudales. O sea, este caudal vamos a ponerle A, caudal B y caudal C. O sea, va a ser la suma de estos tres, porque toda esta agua que está entrando por este va a ser la misma que va a tener que salir por los tres. Entonces, acá vamos a tener que el caudal inicial, que tiene que ser igual al caudal final, pero ese caudal final se compone de los caudalitos de cada uno de esos caños que estamos teniendo ahí. Entonces es caudal A, más caudal B, más caudal C. Entonces, como nosotros sabíamos que esto era la velocidad por el área, esto estamos hablando en la parte inicial, esto va a ser la velocidad en la por el área en A, más la velocidad en B por el área en B, más la velocidad en C por el área en C. Si todos estos caños son iguales,
yo puedo poner que velocidad 1 por área 1 es igual, y voy a multiplicar las ramificaciones, o sea, la cantidad de ramificaciones por área por velocidad. Pero esta solamente la puedo utilizar si todas las ramificaciones o todos esos cañitos tienen la misma sección. Si no son iguales, bueno, tengo que ir sumando cada uno de ellos. O sea, puedo multiplicar acá por la cantidad de ramificaciones que hay. Esta fórmula siempre la puedo utilizar siempre que todas las ramificaciones midan lo mismo, o sea, tengan el mismo área. Es el símbolo que pusiste primero. Esto, una N. Son la cantidad de ramificaciones. O sea, esto, se lo saco ahí, le pongo cantidad de ramificaciones. Esa N representaría el 3. Claro, en este caso En este sí. caso. Sí. Bien. Bueno, y después otra de las cosas que se miden en estos caños son la presión. Igual que nosotros medíamos la presión en los otros que eran fluidos quietos, acá también se mide la presión, pero para eso se usa otro teorema, porque al estar en movimiento la presión va a cambiar. Entonces, para poder medir las presiones, lo que vamos a utilizar acá es el teorema de Bernoulli. Este teorema, al igual que lo que veíamos el otro día también con las energías, habla de esto de conservar, o sea, me está diciendo de todo lo que esté en el inicio, va a tener que ser igual a lo que esté en el final. Entonces puede pasar que estos caños, no solamente que se ensanchen, sino que también puede ser que se eleve la altura, o sea, que pasen a tener una altura. Entonces, al igual que la otra vez, o sea, en la energía común que medíamos de las cosas, va a empezar a tener también otro tipo de energía, no solamente la energía de la velocidad, la energía cinética, sino que va a tener una energía potencial gravitatoria. Entonces, acá lo que se hace es tomar todo lo que tenga inicial, o sea, la presión que tenga en el inicio, más acá para sacar la energía cinética en los fluidos voy a poner que en los que sacábamos nosotros en la energía común para un auto, una pelota, era un medio de la gravedad por la velocidad al cuadrado. Acá es un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. La velocidad acá, el primero todo en el inicio. Más lo que sería la energía potencial gravitatoria, que es densidad por gravedad por altura. Y en vez de poner la densidad usamos la densidad del fluido. Y esto va a ser igual a la presión en el punto 2, o sea, la presión 2 acá en la salida, más la energía cinética en esa salida, o sea, va a ser un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura 2. Esta era con la altura 1. Sí, parece como gigante. ¿Qué pasó? Tenía un montón de cosas. Sí, a veces nos pasa que... Decime. Estoy viendo que la presión del primer cañito y la presión del segundo. Sí. O sea, pongo todo, se pone la presión, esta sería su energía cinética y esta sería su energía potencial. Del otro lado, lo mismo, la presión, la energía cinética en el fluido y la energía potencial. Si es un caño que cambia, o sea, que se agranda o se achica la sección, pero no cambia la altura, que nos puede pasar, también se usa Bernoulli, pero para este tipo de caños, o sea, donde la altura inicial es igual a la altura final, o sea, no varía su altura, lo que se hace es sacarle esta parte a la fórmula. Entonces te va a quedar más corta. Pero para calcular presiones en líquidos que se están moviendo, vas a utilizar también Bernoulli. O sea, es la misma fórmula, lo único que si la altura no cambió, le saco esta parte a la fórmula y me queda más cortita. Uso solo la cinética. Claro, usa solamente la cinética.
Y así como yo te decía que cuando el área se achicaba, aumentaba la velocidad, también nos va a pasar que va a disminuir la presión. Siempre que el área se achica, la velocidad aumenta y la presión disminuye. ¿Presión aumenta? Presión disminuye. El área disminuye, o sea, para allá, ves en este caño que tiene esta sección más grande, cuando pasa el fluido, el área se achica, la velocidad aumenta y la presión disminuye. Bien, bueno, a ver si... Vamos a agarrar alguno de estos. Acá me quedo con el de fluidos. ¿Es que me fije los de autoevaluación que hay? Dale. A ver, que voy a salir de acá. Voy a abrir una pestaña nueva, voy a abrir el campo. Estaba mirándolos y eso, bueno, vi lo de la arteria y Bien. hiciste acordar ahora que voy a ver, me fui del Zoom. Sí, sí, está bien. Y quiero compartir. Mira, que te dejo yo de compartir, así puedes compartir vos. Ahí está. Pero acá, no, espera que no encontraba la... La buscas. Sí, no encontraba mi pantalla. ¿Cómo era que compartía mi pantalla? Ahora te va a aparecer seguramente porque ahí te habilité. O sea, le pones... no, ahí está. Ahí me estás compartiendo. ¿Sí? Sí. No sé cómo dice, pero bueno. A ver, ¿fluidos? Fluidos ideales, sí. Aquí. Y que dice... Voy a sacar. Lo único que estos, ya después de cinética, después ya podías ir comprobando en el momento. Ah, bien. ¿Lo llegás a leer? Sí. No sí. Es, te dice en un tramo horizontal. Velocidad de 8. El sector 1 del vaso se ha ensanchado como consecuencia de una debilidad, aumentando la sección transversal al doble del valor que tenía en 2. Si se considera que la sangre como un fluido ideal, o sea, con tal densidad, ¿cuál es la velocidad de la sangre en el sector 1 donde se ha producido el ensanchamiento? Bueno, en estos... Bueno, esta vamos a usar la fórmula del caudal, o sea, caudal es área por velocidad, entonces voy a tener el área por la velocidad en 1 igual al área por la velocidad en 2. Y una de las cosas que me va a pasar acá es que me parece que no nos da todo. A ver, me dice que fluye, vamos a ponerlo al revés, o sea, porque esto viene, no, o lo ponemos de este lado.
Me dice que viene por, o sea, del sector 2 al 1, donde en el sector 2, ves que nos dice que tiene 8 centímetros sobre De segundo de velocidad. velocidad. Y me dice que el sector 1 se ha ensanchado como una debilidad y aumentando el radio de la sección al doble. O sea, el problema que tenemos es que no tenemos la sección, sino que me dice que el radio, el radio 1, o sea, el radio de la parte 1, va a ser 2 veces el radio 2. Sí. Entonces, mi sección, o sea, el área, bueno, en el área 2, era pi por radio 2 al cuadrado. Y esta área 1, o sea, va a ser pi por el radio 1, que ahora va a ser 2 veces el radio 2 al cuadrado. O sea que esto va a ser que, al poner esto, me va a quedar pi por 2 al cuadrado es 4, radio 2. O sea que me lo está multiplicando por 4. Esa área, ese radio que aumentó al doble, o sea, como aumentó el radio al doble, el área me aumentó 4 veces. O sea que ahora yo acá, cuando tenga que poner las áreas, el área 1 aumentó, va a ser 4 veces el área 2 por la velocidad 1. Y acá teníamos el área 2, esa va a ser, la dejamos así expresada como área 2. Entonces acá lo que voy a hacer es, como área 2 y área 2 están del mismo lado, o sea, de uno de cada lado, las puedo simplificar. Entonces me voy a despejar la velocidad 1, va a ser 8 centímetros sobre segundo, y voy a pasar este 4 que está multiplicando, dividiendo. Así que la velocidad en 1 va a pasar a ser 2 centímetros sobre segundo. Se me va a hacer mucho más lenta la velocidad que lo que estaba. Va a bajar 4 veces. 4 veces. Por el tema del radio. O sea, con el radio eso también, siempre que si yo aumento el radio al doble, el área aumenta el cuádruple. La velocidad de la sangre en el sector 1, que se ha producido el ensanchamiento, y ahí tengo que poner 2. Acabados, sí. Bien. ¿Cuál es el módulo de la variación de presión entre el punto ubicado en el sector 1 y el otro en el 2? La variación de la presión. O sea, ahí tenemos que calcular con esta de Bernoulli la velocidad. Sí, o sea, larga. Claro, es un medio acá de la densidad que es 1,056 gramos sobre centímetro cúbico por la velocidad, vamos a ponerle en 1, que la acabamos de averiguar, que era 2 al cuadrado. Del otro lado es presión más un medio de la densidad, 1,056 por la velocidad 2, que era 8 al cuadrado. Esta es presión 2. Entonces lo que quiere sacar es hacer presión 2 menos presión 1, o sea, la variación de las presiones. Entonces voy a pasar todo este pedazo de acá restando para allá. Primero voy a calcular esto, así me lo voy achicando. ¿Llevo la calculadora? Un medio por 1,056 0,56 por igual 8 al cuadrado. Una me da 33,79. Sí, O sea, esta de este lado 79. 33,79 menos, y ahora voy a calcular este y la voy a pasar todo restando para allá. O sea, esta es lo mismo, 0,5, un medio, por 1,056 por el 2 al cuadrado. Ah, me comí que es 8 al cuadrado, perdón, ahí lo vuelvo a arreglar, pues si no, no nos va a quedar. Este es 2, me dio, yo hice 8 al cuadrado y me dio eso. ¿sí? Sí. Ah, bien, pensé que me lo había comido, ¿verdad? No. No, está bien. Entonces, ahí lo que hacemos es restar estas dos, 33,79 menos 2,11. Sí, 2,11. Y esto me dio 31,68. Esa variación de presión nos da 31,68. Ah, perdón, porque esta no va a quedar en pascales. O sea, ahora va a haber que pasarlo a pascales. Porque como nos dio todo en gramos, las velocidades en centímetros,
esto nos está quedando en pascales, así que vamos a tener que pasarlo a pascales. A ver. Lo que pasa es que son centímetros. Yo los, y esto, a ver en qué unidades puede ser que esté quedando. ¿dónde anoté los pascales yo? Hay que ver en qué tipo de unidad nos está quedando. Pues si no hay que pasar todo desde el principio, todas las... Si yo el resultado no lo puedo pasar el resultado directamente a pascales. Claro, lo que pasa es que no sabemos en qué unidad nos quedó. Por eso lo que estoy buscando es eso, ver en qué unidad me pudo haber quedado con esos centímetros, con esos gramos. Abro la hoja de fórmulas a ver si ahí... Porque por algo quieren venir acá. No se pondrían ellos allá. Entonces, sobre... Todo eso, hay un montón de gente que compra un montón de hectáreas para ir a conseguir oro. Claramente para eso. Alguien en las calles, Estados Unidos. metros cuadrados. ¿En qué puede ser que haya quedado esto? El área son en metros. Está en centímetros. Está todo en centímetros, sí. La velocidad también está en centímetros sobre segundo. Así que queda centímetro cuadrado. Y esto va a quedar en gramo. Esto, gramo por metro sobre centímetro. Siguen ganando. El que gana es el país. Gramo. En el caso de Lune, es diferente porque Lune no puede dar una mano en la región. Hay que ver qué tipo de empresa. ¿Y cómo pasó esto? Y ahora te voy a buscar a ver las tablas de conversión, a ver en qué puede ser que... ¿Qué A tipo ver si de...? acá... Nanómetro. Vale. Espera, Vamos a estoy centímetros. viendo. Atmósfera. Tengo mi nombre acá. Eso pasa. Creo que es... Porque la moneda no es física, es una moneda virtual. Y el día de mañana vos tenés, no sé, en la Tercera Guerra Mundial. ¿Ah? Estoy buscando si tenemos alguna tabla acá en el... Yo no la había visto, pero qué sé yo. Sí, a veces les dan tablas de conversión. Para no tener que pasar todo, como para tratar de ver si podemos pasarla desde ahí a pascales y chau. Eso lo dice cuando no tener una moneda física que vos toques como el oro, después llega a pasar eso, después llega a que denominado. Abro todo menos la tabla. Habla de la densidad, la presión. Kilogramos por centímetro. Acá. ¿Qué tengo que pasar? ¿De gramos a newton y de metros, de centímetros a metros cúbicos, a metros cuadrados? En realidad, si lo queremos pasar todo, tenemos que pasar. A ver, tendríamos que pasar la densidad a kilogramos sobre metro cúbico y la velocidad a metros sobre segundo. O sea, para poder cambiarla. Entonces ahí podríamos hacer. A ver si... Sí, esto queda... A ver, ya por acá. Esto va a quedar en gramo fuerza sobre centímetro cuadrado. En esto es lo que nos va a quedar a nosotros. Así que la vamos a pasar desde ahí. Y esto para pasarla se multiplica por 98.
O sea, este resultado multiplicarlo por 98. 31. Multiplicaría por 10, me parece que estaban usando el 10, eso. Y si Vamos, no, igual. si es 10 por 100 entonces, porque 98 es porque es el 9,8, entonces por 100. Si lo vamos a multiplicar con C como 10, acá multiplicarlo por 100. Me da 3168. Claro. Bueno, lo ponemos. Sí. Total, tengo que comprobar. Dice, la presión en el ensanchamiento disminuye o aumenta respecto a su valor en la zona angosta. Bueno, acá va a disminuir la velocidad y va a aumentar la presión. Pero entonces la presión en la parte ensanchada aumenta respecto a la zona angosta. Claro. Bueno, a ver. ¿Qué le pongo a comprobar? Vemos. En este. No te dice cuánto, ¿no? No. Dice, no te dice cuánto. Dice que no es correcto. Bueno, entonces vamos a pasarlos todos y chau. Así ya nos queda... Bueno, acá era un 2, acá era que aumenta. 1,0,56. Bueno, a ver, ¿y cómo? Bueno, primero tendríamos que pasar esa densidad. O sea, tenemos la densidad que es 1,056 gramos sobre centímetro cúbico. Yo la tendría que pasar a kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, primero lo que hago es dividirlo por 1000 para pasarlo de gramos a kilogramos. Entonces, esto me queda 1,056 por 10 a la menos 3. 1,056 por 10 a la menos 3. Esto está quedando ahora en kilogramos sobre centímetros cúbicos. Y los centímetros cúbicos... ¿Por qué por 10? Porque va a quedar, al dividirlo por 1000, esto te va a quedar 0,00. Sí. Por eso el por 10 a la menos 3, porque esto 10 a la menos 3 significa que acá es 0,001056. A ver, 1,056 por 10 menos 3. ¿1056 a la ¿X menos 3? ¿X menos 3? ¿Cómo se hace esa cuenta? El por 10 a la menos 3, o si no pones, o sea, pasalo, hace 1,056 dividido 1000. Sí, me queda 1,056 x 10 menos 3. Claro, está bien. Bueno, y ese valor está, o sea, ya lo pasamos ahí a kilogramos, pero está sobre los centímetros cúbicos. Entonces, un centímetro cúbico es 1 por 10 a la menos 6. Entonces vamos a tener que poner 1,056 por 10 a la menos 3, dividirlo por lo que es el centímetro cúbico, que es 1 por 10 a la menos 6, para poder pasarlo. Entonces hacemos el 1,056 por 10 a la menos 3, dividido el 1 por 10 a la menos 6, me da 1056 kilogramos sobre metro cúbico. O sea, y con eso pasé la densidad. Y después tenemos que pasar las velocidades de centímetro a metro. Esa, para pasarla de centímetro a metro, la dividimos por 100. Entonces a 8 dividido 100 me va a quedar 0,08 centímetros sobre segundo. Y en esta, que era 2, nos va a quedar 0,02 metro sobre segundo. Metro. Entonces ahora volvemos a calcular las presiones. Vamos a hacer presión 1 menos presión 2. Así que de este lado tenía 1/2 de la densidad por la velocidad en 2, que era el lugar chiquitito, así que esta es la que va 0,08
al cuadrado menos 1/2 de la densidad por la velocidad 1, que es 0,02 al cuadrado. Entonces ahí voy a tener esta variación de presión. Vamos a hacer los 1056 por 1/2 por 0,08 al cuadrado menos 1/2 por 1056 por 0,02 al cuadrado. 3168. Me vuelve a dar lo mismo. Bueno, nos había dado eso, ¿no? No sé si hice mal la cuenta, pero me dio 1379. 3,379. ¿Será que da lo mismo? No. A ver, 1/2 por 1056 por 0,08 al cuadrado. Igual 1379 me da. En total. A ver, vale. 0,08. Presión. No, presión. Bueno. Acá te da 1/2 por 0,56 por 1056 me da 528. Y el 0,08 al cuadrado me da 6,4 por 10 a la menos 3. Sí, eso 10, no entiendo 6,4 por 10 a la menos 3. Está en notación científica, o sea, vos tenés 6,4 por 10 a la menos 3. Esto significa que antes de la coma hay 3 lugares. Como yo tengo uno solo, los otros se completan con 0. O sea, tengo 0,064. O sea, lo que se hace con esto es, se corre la coma para allá, por eso la pone acá en el 6,4. Y todos estos 3 lugares que corriste la coma, los escribís acá arriba. O sea, lo pones arriba de un 10. Entonces, como son 3 lugares, se le pone a la menos 3. Y por eso me dio, pero como no lo entendía. Bueno, después acá te va a dar 528 también por el 0,02 al cuadrado, que me da 4 por 10 a la menos 4. Entonces, este delta P me va a quedar 528 por el 6,4 por 10 a la menos 3, me da 3.370, no, 3,3792. Y de este lado me queda los 528 menos 4 por 10 a la menos 4, que es 527, no, 528 por 4 por 10 a la menos 4. 0,2112. 3,3792 menos esto. Me queda 3, ahí está. Son números parecidos a los otros. Sí, o sea, a ver, pero 9,2. Sí, está bien. Me queda 3,3792, te dije menos 0,2112. 3.000, no, 3,168, por eso estábamos. Ahí está. 3,168. Ahí está. Okay. 3,160. Vamos a verificar. Ahora sí. Listo, ahí está. Solo un tema de pasaje de unidades. A mí fue chino, te cuento, ¿eh? La 1. La 2 que dice. Mamita.
Lee el siguiente párrafo y determine. Bueno, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son necesariamente correctas? Una porción de un conducto de sección transversal circular tiene un área radio y circula. Área A, sí. Radio R y circula por el mismo un líquido ideal con una velocidad V. La presión en ese punto es P. A continuación, el conducto disminuye su sección y cumple ¿qué? Bueno, Flexione una o más de una. Tomalo como que, claro, es un caño que después se te achica, entonces Sí. te dice que acá el área está, R es el radio, te dice que circula a una velocidad V y tiene una presión P. Entonces ahora te dice que si el radio se reduce a la mitad, la velocidad, ¿qué es lo que va a ocurrir? O sea, nosotros habíamos sacado antes que al reducir el radio te aumentaba 4 veces, claro, 4 veces el área. Así que la velocidad, si la, o sea, si yo aumento el radio 2 veces, lo que va a hacer es aumentar el área 4 veces. Entonces, si aumentó el área, que se empieza a hacer más grande, la velocidad va a disminuir 4 veces. Entonces, si el radio se reduce a la mitad, la velocidad se duplica, ¿no? Sí, sí, porque va a ser lo mismo, pero para abajo. O sea, el radio lo disminuye, aumenta... Sí, disminuye esto y aumenta la velocidad. Después dice, si el área se reduce a la mitad, la velocidad se duplica y la presión se reduce a la mitad. La velocidad se duplica, lo que no, la presión no sé ahí, o sea, me parece que no. O sea, esto sí, y esta me parece que no va a la mitad, sino que también la presión se reduce 4 veces, porque nos va a pasar que cuando lo ponemos en Bernoulli, la velocidad va al cuadrado, entonces lo que se duplicó va a ser 4 veces más. Sí, no. Si el radio se reduce a la mitad, la velocidad se duplica, entonces tampoco. No. Si la orientación del tubo es horizontal, la presión es mayor en la parte más ancha. Sí, eso sí. O sea, a medida que vas aumentando, reduce el área, aumenta la presión. Esto es como el ejercicio anterior. Si el área se reduce a la mitad, la velocidad aumenta al doble. Sí. También. Si el radio se reduce a la mitad, la velocidad disminuye a un cuarto del valor anterior. No. O sea, si el radio se disminuye, disminuye el área, aumenta la velocidad 4 veces. Es que aumenta, no es que disminuye. Claro. El área se reduce a la mitad, el caudal se reduce a la mitad. No, el caudal siempre se mantiene constante. Vos me dijiste que era siempre igual. Sí. Si la orientación del tubo es vertical, la presión es mayor en la parte más ancha. Bueno, ahí va a pasar que va a ir cambiando por el tema de la altura, o sea, va a tener a mayor altura, va a tener mayor energía potencial, entonces la presión se va a ir achicando, o sea, y hay que ver, porque te dice que la presión es mayor, la orientación del tubo es vertical, pero lo que no sabemos es si se va ensanchando o no. Calculo que y le ponemos. Ponele que sí, a ver qué pasa. Ponemos. Total no le hace. No le hace, hoy puedo. Bien. No. Esa sola. Esa sola, era la que no estaban bien las otras, sí. O sea que la primera. La D y la E. Ay, D y está la E, la F, la última. Ahí. Sí. Era... La única, 3 o falta una. Ah, no importa. No eran así. Entonces, esta era la C, o sea, el radio se reduce a la mitad, la velocidad se cuadriplica. Esto es. Esta y esta, C y D. Esta. Y la A, la C, aumenta. No quiero volver a leerla. Yo me repodrí. Esto me pasó 500 veces.
No importa, lo habíamos leyendo concienzudamente estaba bien. Sí. Cambiaron las preguntas. Puede ser que las cambien de lugar cuando lo haces, pero no sé. El área se reduce a la mitad del caudal, se reduce a la mitad, no, esa no. Claro, esa no. Pero estaba por abajo esa. Ahí está, porque las cambian. O sea, si el radio se reduce a la mitad, la velocidad se cuadruplica. Es así. Es así. El radio se reduce a la mitad, la velocidad se duplica, no, porque si se cuadruplicaba. Claro. Si el radio se reduce a la mitad, la velocidad disminuye a un cuarto del valor anterior. Habías dicho, no. Si el radio se reduce a la mitad, se achica el radio, aumenta la velocidad, claro, no disminuye, aumenta. Sí, las cambiaron de lugar. Esta, si la orientación del tubo es horizontal, esa la que no era. Después, si el área se reduce a la mitad, el caudal se reduce, esa no. Si la orientación del tubo es vertical, la presión es mayor, esta es, la F. Esta es, en la parte más ancha. Y nos falta una más. Si el área se reduce a la mitad, la velocidad aumenta al doble. Esta, la G. Estas tres. Bueno, no sé cuál era. No, hoy lo habíamos... ¿Qué les pasa? Podés pasarla, si no, salteala, total ya sabes que... Vamos a hacer la 3. Claro. Pasale la... No me importa, porque cuando lo hacíamos bien... ya lo tenés analizado, sí, obvio. Sí, listo, ya está, comprobar, no la quiero volver a hacer. Vamos con la 3. Punta 3. Bueno, dice un sillón... No, un sillón, cualquiera, un sifón. Un sifón. Para que puedas llenar un vaso de 200 centímetros cúbicos en 4 segundos. Cuando el desnivel del piso de salida y la superficie libre del líquido dentro del sifón es de 15 centímetros, la sección transversal del pico de salida es 50 y puede considerarse menor que la superficie libre. ¡Ay, Dios! Considera el líquido un fluido ideal de densidad 1. La presión en el exterior del sifón, como la presión atmosférica. Bueno, por encima de la superficie libre del líquido dentro del sifón. O sea, ¿quieres saber la presión? Es la presión que debe tener el gas que se encuentra encima de la superficie libre del líquido dentro del sifón. Tengo que averiguar en parte libre. Suponiendo que esta presión se mantuviera constante, ¿cuánto tardaría en llenarse el vaso si el nivel de agua bajar 1 centímetro? Bueno. Es muy complicado. Muy. Pero horrible como está planteado aparte. Es que ni siquiera lo entiendo, así que no sé. Vamos con la 4, espera. Vamos con la 4. Vamos a ver, después le saco foto y te la mando. Dice, un fluido ideal se mueve 10 centímetros sobre segundo por un tubo horizontal de 1 centímetro de radio. La presión interior... por ahí la lees vos y te es mejor que la lea yo. Sí, la presión interior es de 10 pascales y dice, luego el tubo se ramifica en varios tubos horizontales de 0,5 centímetros de radio, sabiendo que la densidad del fluido es de 2 y que la presión en cada tubo que se ramifica es de 13,6. Bueno, a ver, te pregunto. Esto no tengo que hacer ningún pasaje porque está todo en la misma... Sí, creo que no. Sí, salvo que después nos pidan, como en el anterior, que nos pedían los fiscales. O sea, nosotros... Dice la velocidad. Sí, acá me pregunta la velocidad en cada uno de los conductos de la ramificación es necesariamente mayor en el tubo principal porque tienen menor sección. ¿Verdadero o falso? Bueno, a ver. Luego el tubo se ramifica en varios tubos horizontales de 0,5 de radio cada uno, sabiendo que la densidad es 2 y que la presión en cada tubo de la ramificación... Y si vos me dijiste que si el área disminuye, aumenta la velocidad. Claro, aumenta la velocidad y disminuiría la presión, pero fíjate que la presión en cada uno es de 13,6.
A ver, ¿qué es lo que te pregunta? La velocidad en cada uno de los conductos de la ramificación es necesariamente mayor que en el tubo principal porque tienen menor sección. Pregunta si es verdadero o falso. Sí, verdadero, ponele. Igual no nos dicen cuánto se ramifican, también estamos como para sacar, hay que ver. A ver ahora, ¿cómo la presión en cada Dice uno de los varios conductos? tubos. Claro. Sí. Después dice, como la presión en cada uno de los tubos de la ramificación es la misma, para que se cumpla el teorema de Bernoulli, las velocidades en cada uno de ellos también deben ser iguales entre sí. Claro, sí. Verdadero. Pero no son grandes. El caudal que circula por el tubo horizontal es igual al que circula por uno solo de los conductos de ramificación. No. Por y la no, eso no. Eso no porque, si entendí lo que me dijiste. Claro. Es que si es así, es lo que vos me dijiste. No, es que vos vas a considerar como caudal todos los caudalitos, digamos, Sí. todos los de todos los caminos. Tenía que hacer la suma de todos los tubitos. Claro. Después dice bueno, la velocidad. En cada conducto es, dice... Y tengo que hacer la cuenta. Claro, pero no sabemos... ¿En cuántos tubos se ramificó el tubo original? Acá es donde tengo que calcular. ¿En cuántos tubos se ramificó? Claro, vamos a tener que usar... Y vamos a tener que usar Bernoulli y calcular eso, o sea, ahora porque con la otra no voy a poder, porque me faltan datos, o sea, voy a tener que usar la de Bernoulli y con esa... ¿La larga? Claro, pero más chiquita porque él no levanta, como no se levanta el tubo, o sea, yo lo que sé es que son 10 pascales más un medio de la densidad, que me lo dio en 2, y sí, igual están todos en unidades diferentes. Sí. Por la velocidad 1, que no me la da, no me da la velocidad 1 tampoco, me da el radio. Sí, tampoco. O sea que usa la primera parte de la fórmula. Podemos hacer, a ver, qué va a ocurrir con las velocidades, o sea, y de ahí sacar. A ver, la velocidad 1 va a ir por el radio, me decía que era un radio de 1. Así que vamos a hacer, esto va a ser pi por 1 al cuadrado. Y del otro lado tengo la velocidad 2, que va a ser pi por el radio que se achicó a 0,5 al cuadrado. Entonces, acá igual lo que voy a sacar es como ver cuánto me queda una con respecto a la otra. Entonces me va a quedar que esto es velocidad 2 por pi. Una pregunta. Usted que dice se mueve 10 centímetros segundo por un tubo horizontal de 1 centímetro de radio. ¿No? Tenés razón, ya, bueno, me dio una de las luego se ramifican varios tubos de 0,5 sí, radio. Me dio la velocidad, o sea, del primero. Así que ya está, no tengo que calcular esto. Tenés razón. O sea, me da la presión y me da la velocidad, o sea, es un medio por la densidad, por la velocidad al cuadrado. Y del otro lado tenemos la segunda presión, que es 13,6, más, y tengo un medio de la densidad por la velocidad 2, que eso es lo que quieres saber. Y esto lo tendría, o sea, me va a ocurrir con cada cañito, que eso es lo que no sabemos. ¿Cuántos caños hay ahí? A ver. ¿Qué tendría que averiguar? Solamente quería averiguar cuánto sale del cañito gordo. Claro. Igual y después ver... Podemos sacarla también con esta. A ver, es o sea, velocidad por área. Y área sabemos que tenemos el radio, es pi por radio al cuadrado. Sí. De este lado. Del otro lado, sabemos que la velocidad 2 es lo que yo quiero sacar y el área C que se va a la mitad, 0,5 al cuadrado por pi. Entonces, bueno, el pi lo puedo eliminar de los dos lados y acá despejarme, o sea, hacer 10 por 1 me va a quedar 10 y pasarle dividiendo el 0,5 al cuadrado. Y con eso me obtengo la velocidad 2. O sea, va a ser 10 dividido
el 0,5 al cuadrado, que va a quedar 0,25, así que me quedó que la velocidad esta 2 es de 40 centímetros sobre segundo. ¿O no? No, Ay, no la hice. no, eso sería si fuera un solo caño, pero yo tengo varios, así que ahí es donde voy a tener el problemita de que no sabemos cómo nos queda. Porque esto va a ser por N, por la cantidad de ramificaciones que tenga. Así que no nos va a quedar eso. Y pero si se mueve un tubo a 10 centímetros, me sale 40 entre 4 tubitos. Pero no sabemos cuánto sale. O sea, lo único que me dice es el área de la salida. O sea, el radio de la salida. No me dice más nada. O sea, por eso después lo voy a tener que sacar por presiones. O sea, no voy a tener... O sea, lo mismo me va a pasar en este. O sea, puedo sacar, para despejar cuánto va a ser una velocidad con respecto a la otra. O sea, esto sé que es 10 igual velocidad 2 por 0,25, que es el 0,5 al cuadrado, por n. Y podríamos pasar este 0,25 para allá. O sea, 10 dividido 0,25, me queda que es 40, es la velocidad 2, o sea, el caño 2, por la cantidad de ramificaciones. O sea, depende de las ramificaciones, va a ser la velocidad que haya ahí adentro. Y esto también, o sea, la velocidad 2 sería, o sea, podríamos saber... Pasa que no le quiero poner valores porque necesitamos sacar los valores sí o sí. Velocidad en cada conducto de la ramificación no lo sabemos porque no sabemos qué tenemos. Claro, no sé la cantidad de caños, pero como me están dando la presión en el otro y sé que va a tener que ser igual a todo esto, puedo llegar a despejarlo de ahí. Velocidad 2 es 40 sobre n. O sea, acá yo sé que va a ser 40 es igual a la velocidad 2 sobre n. Yo podría pasar esta n para allá para despejar lo que es velocidad 2. Entonces, eso mismo, después meterlo acá. O sea, ponerle que la velocidad 2 sería 40 dividido n. Y esto también va multiplicado por n, porque va a ser esa presión para la cantidad de cañitos que voy a tener. Entonces acá podemos ver si puedo despejar esa n primero y después, ya si tengo n, ya voy a poder sacar todo lo demás. Entonces voy a hacer esto, 10 más un medio de 2 por 10 al cuadrado, un medio de 2 es 1, 10 al cuadrado es 100, por más 10, acá me quedarían 110. No le estoy igual haciendo los pasajes de unidades, lo estoy dejando así como para ver si me da. Y acá va a ser 2, un medio por 2, que sería 1, por 40 al cuadrado, que es 1600, 13,6, sí, más 40 al cuadrado, que dije que es 1600 sobre n al cuadrado. Y esto por n. Bueno, a ver. Sí, no, pero acá queda horrible esto. Una pregunta. No, porque yo puedo sacarle... La densidad del fluido es de 2 kilogramos litros. Y la presión en cada tubo de la ramificación es de 13,6 pascales. Sí. Lo que pasa es que nosotros tenemos, o sea, del primero, de cómo entra, tengo todo. Tengo la velocidad y tengo el radio. O sea, con eso yo puedo sacarme el caudal. El problema es que después se ramifica y no me dicen cuántos. Y los que se ramifican, sé que van a tener 0,5 de radio. O sea, me da el radio, pero me está faltando todo. O sea, esto sería lo mismo que, esto sería el inicial, que va a ser el mismo, es n por velocidad por área. Yo la área la puedo sacar, pero no puedo sacar ni la velocidad ni la cantidad de ramificaciones. Entonces sí, lo que me dan después
es la presión final. Entonces yo podría meterlo en Bernoulli y ver de conseguir, de meterlos en Bernoulli, o sea, sabiendo las presiones, y ver si ahí qué pasa. Ahora, problema que tengo es que si yo voy a considerar en uno solo de los caños, o si lo vamos a considerar en todos, porque esa sería la presión de cada uno. O sea, podríamos hacer la variación de presión entre entre el caño grande y una de las ramificaciones, sin tomar este N. Entonces, por ahí podríamos contarlo con eso. Entonces, esto me va a quedar, podríamos hacer 10 menos 13,6, que sería el delta de P, es igual, me pasa que igual acá yo lo que necesito es en realidad despejarme esta N de acá. Pasar eso, despejar este así y despejar, ver si puedo despejar esta N, que es lo que yo averigüé en el otro de lo que era la velocidad 2. Si no, podríamos despejar la velocidad directamente en uno de los caños, a ver qué pasa. O sea, me va a quedar los 10 pascales menos 13,6 más, acá va a ir un medio por 1 por 100, esto quedaba 100, igual, y acá sería un medio por 2, que es 1, por la velocidad 2 al cuadrado. Esta acá la vamos a poner velocidad 2. Velocidad 2. Entonces, esto va a quedar 10 menos 13,6, que me queda menos 3,6, más 100, y a esto hay que hacerle la raíz. Igual va a haber que hacer un pasaje de unidades, porque esto está en kilogramos sobre litro, y esta encima los 10 estaban en centímetros sobre segundo. Entonces, para antes de hacer la cuenta y despejar la velocidad 2, primero va a haber que hacer todos los pasajes. Probá a hacerle eso, hacete los pasajes, o sea, pasate los kilogramos sobre litro, pásalo a metro, esto queda kilogramo. Gramos sobre metro cúbico. Y los centímetros sobre segundo, pasalos también a metros sobre segundo. O sea, pasate la velocidad, pasate la densidad y después sí, armátela con esto. Y te despejas la velocidad 2. Y una vez que tengas esa velocidad 2, que va a ser esta, el área la vas a poder sacar y ahí te vas a despejar el N. Próbatelo de hacer y me decís si te dio bien o no. Bien. Después te cuento. Dale, dale. Si no te llega a dar, me decís y veo a ver si me pongo un cachitito y te lo paso yo. Por las dudas. ¿Vos le sacaste foto o te mando la foto? No, para que le haga una captura. Ahí está. ¿Sí? Ah, bueno. Sí, yo te mandaba la foto. O sea, probalo y me decís a ver cómo te da. Porque tengo un poquito. ¿Qué me pide? Centímetros cúbicos. Sí. Cualquier cosa igual me mandás, yo si en cuanto puedo te digo a ver si está bien o no. A ver qué pasó. Pero que bien. Litros por hora piden el caudal. Centímetros por segundo y después litros por hora. ¿Qué porquerías que son? Sí. No me los compro porque no está completo. Mete cualquier cosa para la parte que está completa. Mirá, primera dice, la velocidad en cada uno de los conductos de la ramificación es necesariamente mayor que el tubo principal porque tienen menor sección, falso. Claro. Todo lo más está bien. Y lo que pasa es que va a depender también de la cantidad de cañitos que tengo, porque si yo le pongo
muchísimos caños, o sea, eso es lo que no aclaran ahí. O sea, al decirte muchos, uno queda en que podrían ser, o sea, en general lo que va a ocurrir es que al poner menor, o sea, al poner, o sea, que se te reduzca el área, la velocidad va a ser mayor, pero si yo pongo, no sé, 500 tubitos, entonces no, porque van a tener entre todos, si yo sumo el área de todo, me va a quedar mayor. Entonces también es como que está medio en eso. O sea, ahí le pongo cualquier número. Dale. Y... fue 5 tubos. Le pegué, que no sé. De casualidad. Y porque le puse, me había olvidado que la segunda no era falsa, que era verdadera. La velocidad, no, porque me olvido que lo cambian. Claro. Bueno, probalo ese de hacer cualquier cosa, me decís. Bien, sabemos que son 5 tubitos. Dios mío, lástima que eso no se puede hacer en el parcial. No, lamentablemente no. Bueno, Cristina, te dejo entreteniéndote con esto. Me dejas con esto. Escúchame, mañana vos me vas a poder ayudar con esto. Sí. Bueno. A la hora del examen, sí, yo necesito el 4 nomás. Igual, viste que